Hola, ¿cómo estás? ¿Querés saber cómo hacer sonar tus guitarras fuertes y claras dentro de la mezcla? Quédate, que hoy te explico cómo hacerlo con ecualizadores. Hola amigos, bienvenidos a una tercera edición del curso de producción y grabación de guitarras. Si aún no se suscribieron al canal, por favor háganlo. Si no le dieron like a los videos anteriores, por favor también háganlo, que eso me ayuda a que pueda seguir generando contenido dentro del canal. Y también déjame tus comentarios por si luego de este video te quedan dudas o si tenés algún aporte para dejar y que todos leamos. Es sumamente beneficioso. Así que sin más, vamos a ver cómo ecualizar guitarras. Los ecualizadores son dispositivos fundamentales a la hora de encalar una mezcla. Nos permiten realzar o atenuar un conjunto de frecuencias o una frecuencia en particular. A mi criterio tienen dos usos bien diferenciados: el uso técnico y el uso artístico. Desde el lado técnico, podemos decir que los ecualizadores aportan claridad a los instrumentos y permite que no empiecen a competir entre ellos por un lugar frecuencial. ¿Qué significa esto? Si nuestra guitarra tiene muchos componentes graves, van a empezar a interferir con los componentes graves del bajo. Y no queremos eso, queremos que cada instrumento tenga su lugar. Para eso hay que hacer lugar utilizando ecualizadores y sus filtros. Por otro lado, tenemos el componente artístico o el lado artístico de los ecualizadores. Esto nos va a permitir dar una suerte de carácter o personalidad a nuestros instrumentos con la aplicación de filtros. Vamos a ver una mezcla que tengo de ejemplo y te voy a mostrar cómo, utilizando ecualizadores dentro del canal de guitarras, podemos hacer que ellas suenen fuerte y claras y que a medida que vayamos sumando nivel en el canal de guitarras no opaquemos los demás instrumentos. Vamos a escuchar. Bien, a medida que fui sumando nivel, vemos como los instrumentos mantuvieron su carácter. El bajo mantuvo su potencia en grave, su ataque, y la batería también. Por lo tanto, gracias al uso de ecualizadores podemos ir separando los roles de cada uno de los instrumentos. Te voy a mostrar cómo encaré la ecualización técnica de cada uno de los canales. Bien, vamos a ir con este canal. Esta es la curva que se generó o que generé para limpiar un poco la guitarra de este canal. Bien, vamos a escucharla y comparar su sonido con y sin ecualizador. Lo que se logró es quitar un poco de ese contenido en frecuencias graves, ese rumble característico que tenemos en una toma de guitarra distorsionada. Vamos a empezar con este tipo de filtros. Es un filtro pasa alto, deja pasar los agudos y recorta los graves. ¿Cómo encaramos el corte y hasta dónde cortar? Bueno, tenemos que cortar hasta el punto en el cual no perdamos la personalidad del instrumento, ni su característica fundamental. Por lo tanto, vamos a empezar a jugar con un recorte exagerado y vamos a llegar al punto de equilibrio. Incluso podríamos haber ido un poco
más arriba de donde estaba originalmente, hasta 208, y mantienen la característica de ese sonido crunchy del amplificador Marshall. Perfecto. El segundo paso es utilizar el filtro contrario, un filtro pasabajos. ¿Para qué? Primero, si estamos trabajando con impulsos, como en este caso, puede haber una suerte de ruido digital en la parte aguda. Por lo tanto, vamos a quitar eso. Incluso lo podemos ver en esta zona. Vamos a aplicar el filtro. Es un filtro pasabajos. Y desapareció toda esa serie de ruidos digitales que teníamos acá y agregamos calidez al sonido. Perfecto. El otro filtro que suelo utilizar es un filtro recomendado por los desarrolladores de impulsos. Es un filtro en 400 Hz que ayuda a domar un poco los graves, medios graves. Está centrado en 400 Hz. Y el factor de selectividad, que es este parámetro, el Q, que nos va a indicar qué tan abierto o qué tan estrecho es el filtro, hay que setearlo de tal forma que empiece a recortar en 1K. Bien, en este punto empieza a recortar en 1K, empieza a caer. Y la atenuación, bueno, tenemos que ir jugando y atenuar hasta el punto en el cual no perdamos el sonido original de la guitarra. Ese es un buen punto, se mantiene natural. Bien, y los otros dos filtros que utilicé son estos dos filtros, son filtros pasabanda, es decir, dejan pasar o no dejan pasar una banda, es decir, una frecuencia sintonizada, la cual en este caso es de 3.08 kHz y 2.32 kHz. ¿Cómo es la técnica para ubicar estos filtros? Yo lo que estoy haciendo acá es quitar frecuencias resonantes que pueden llegar a ser molestas o que no me gusten dentro del audio de la guitarra. ¿Cómo hacemos? Utilizamos este filtro, por ejemplo. Vamos a darle mucha ganancia y a utilizar un factor Q muy alto para que el filtro sea estrecho. Entonces vamos a empezar a barrer este filtro y a encontrar frecuencias resonantes que no nos gustan. Va a haber muchísimas. La idea no es quitar todas, sino aquellas que no nos gusten o que estén excesivamente exageradas dentro del audio de esta guitarra. Acá tenemos una. Bien, una vez que la encontramos, ¿cuánto atenuamos? Bueno, no hay que hacer esto, sino ser razonables y sutiles, de tal forma de eliminar ese pico resonante, pero no evidenciar el corte que estamos haciendo. Esta atenuación es razonable. Bien, esta es la otra que había encontrado. Y de esta manera completamos nuestra ecualización técnica, esta limpieza que hablábamos en un principio de nuestros tracks. El mismo proceso apliqué para la segunda guitarra. Un filtro pasaltos, el filtro propio que nos aconsejan los desarrolladores de respuestas al impulso, la eliminación de los picos resonantes y la atenuación de ruido digital y este aporte de calidez gracias a este filtro pasabajos. Muy bien. Nuestras guitarras suenan así. Son
Son cálidas, son crunchy, mantienen ese carácter Marshall y se llevan muy bien con los demás instrumentos. Una vez que concluimos la ecualización técnica de nuestros dos canales, agrupé estos dos canales en un canal mayor llamado GTR y en ese canal apliqué una emulación de un preamplificador que tiene un sonido vintage y le va a dar personalidad a nuestras guitarras. Tiene una sección de EQ, que es un ecualizador paramétrico, con no tantos parámetros como los ecualizadores que veníamos usando, pero nos van a ayudar a darle un toque de personalidad. Muy bien. Yo lo que hice en este caso fue recortar un poco de medios, ya que ayudaba a que se sientan un poco más sólidas las guitarras dentro de la mezcla, no tan molestas en ese rango de frecuencias, y empecé a jugar un poco con el filtro pasabajos, quitándole un poco de brillo y haciéndola sonar un poquito más vintage de lo que ya venían sonando. Vamos a escuchar. Bien, le aporta un toque unificante también entre las dos guitarras al utilizar el mismo parámetro en el ecualizador para las dos. Ayuda a pegarlas, a que suenen un poco más coherentes entre sí. Y bueno, ya somos libres de jugar con estos filtros. Si queremos, recortando graves, dando más brillo, quitando medios, saturando los preamplificadores, variando el parámetro de preamp. Acá podemos jugar y ser libres porque ya sabemos y estamos tranquilos de que la ecualización correctiva la realizamos en cada canal individual y no vamos a tener problemas posteriores. Espero que les haya gustado la edición de hoy. Les recuerdo, suscríbanse, denle like al video y déjenme sus comentarios. Déjenme saber qué les parece, si tienen algún aporte para hacer respecto a ecualizaciones, cómo ecualizan ustedes sus guitarras en sus temas, tienen algún truco, algún secreto para compartir. Bueno, los escucho. Espero que les haya gustado y bueno, sigan creando, sigan componiendo, sigan haciendo música y les mando mucho rock de acá. Chao.